Santander. Estamos muy complacidos de tener hoy acá al doctor Rubén Ardila acompañándonos en esta jornada de casi una semana en donde estamos conmemorando la psicología en Colombia. Muchísimas gracias, doctor Rubén, por acompañarnos el día de hoy. Un gran placer estar acá con ustedes en la sede del capítulo Santander del Colegio Colombiano de Psicólogos. Gracias, doctor Rubén. Bueno, y también agradecerle al doctor Juan José Cañas por la iniciativa, por el liderazgo que ha tenido de llevar a cabo este programa, esta jornada académica y cercana, personal que hemos desarrollado desde el día de ayer en la Academia de Historia de Santander y hoy en la conmemoración que estamos haciendo desde el Colegio Colombiano de Psicólogos. En esta ocasión quisimos desarrollar una entrevista tomando el liderazgo del doctor Juan José en torno a conocer un poco más al maestro Rubén Ardila, conocer acerca de no solamente de su historia académica, sino también como persona, acercarnos un poco más sobre esto. Entonces, me permito hacer la distinción y hacer lectura de los perfiles profesionales del doctor Rubén Ardila y el doctor Juan José Cañas. Nos acompaña como moderador de esta entrevista el doctor Juan José Cañas Serrano, es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en metodología e investigación educativa de la Universidad del Norte, especialista en docencia universitaria de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en investigación criminal de la Universidad Manuela Beltrán, especialista en psicología jurídica y forense de la Universidad Santo Tomás, magíster en Mercadotecnia del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, magíster en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás de Aquino, ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales de psicología. Desde el año 2017 se desempeña como perito privado. Autor del capítulo La psicología forense del libro Juristas y Medicina. Coautor del libro En los laberintos mentales de Garavito. Autor del libro Víctor Hugo Peña Grisales, autor del artículo Evaluación psicológica forense de las víctimas de abuso sexual infantil, miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina del capítulo Santander y miembro correspondiente de la Academia de Historia de Santander. Buenos días, doctor Juan José. Buenos días, Linda. Es para mí un placer estar en esta situación, en este encuentro, en la medida en que estoy junto al que considero mi mejor maestro en la psicología, y estoy en el capítulo que, como Linita sabe, ayudé a crear, y su primer presidente. Entonces, servir de puente entre esas dos instancias me encanta. Estoy feliz de poder hacerle una entrevista al maestro y que se conozca un poco más sobre él. Ya conocemos sus libros, conocemos todas sus historias, me parece importante conocer algunos aspectos personales de él. Ese es el sentido de esta entrevista. Muchas gracias, doctor Juan José. Muy bien, entonces nos acompaña el doctor Rubén Ardila. Él es investigador colombiano, ha participado muy activamente en la comunidad científica nacional e internacional, es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y PhD en Psicología Experimental de la Universidad de Nebraska, Lincoln. Ha realizado investigaciones en psicología experimental, historia de la ciencia, psicobiología y aplicaciones de la psicología al desarrollo socioeconómico de los pueblos. El doctor Ardila ha publicado 35 libros y más de 350 artículos científicos y capítulos de libros en distintos países y varios idiomas. Entre sus libros más recientes se encuentran La psicología en Latinoamérica, La psicología y los grandes problemas del mundo. Ha fundado el programa de psicología de la Universidad de los Andes. Fue docente en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad Santo Tomás y en Uniandes. Ha sido profesor visitante en Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Puerto Rico y fundó la revista latinoamericana de psicología y avances de psicología latinoamericana.
Fue presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP, y la Sociedad Colombiana de Psicología, la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento y la Sociedad Internacional de Psicología Comparada. Perteneció a la junta directiva de la IUPSIS y en el año 2004 recibió el Premio de Ciencia y Categoría y Vida y Obra. A partir del año 2014 es miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ocupando la silla 50. Es investigador emérito de MinCiencia y recibió la distinción profesional a la contribución otorgado por la Association Applied Psychology, miembro y premio de las contribuciones profesionales distinguidas. Hoy le damos el honor al doctor Juan José Cañas para que inicie la entrevista y al doctor Rubén Ardila por el espacio. Muchísimas gracias por concedernos este espacio y esta cercanía a nosotros el día de hoy. Muchas gracias por invitarme, el honor es obviamente mío. Maestro, sabemos que usted es un lector desde sus primeros años, desde niño leía, ha sido un lector voraz, ha leído a muchos autores, entre ellos a una buena cantidad de psicólogos. ¿Qué psicólogos de los que ha leído influyeron en su vida profesional? Yo creo que muchos influyeron en mi vida profesional. En la primera etapa, básicamente fueron psicólogos que trabajaban sobre temas de carácter literario, sobre temas, digamos, de divulgación de la psicología, etcétera. Yo siempre fui muy amante de leer, de mantenerme actualizado, no porque viniera de una familia intelectual, yo no venía de una familia intelectual, tampoco porque fueran cuestiones que pedían en el colegio, sino simplemente porque había como una necesidad de saber, y mi familia me apoyó mucho en ese interés. Eso repercutió también en mis hermanos menores, yo soy el mayor de 5 hermanos, repercutió también el interés en estar actualizado en asuntos de conocimiento. O sea, podríamos decir que primero fueron como intereses de carácter literario los que me llevaron inicialmente a interesarme en temas de carácter psicológico. Hay un autor que fue muy decisivo en mis intereses literarios, que es Stefan Zweig. Stefan Zweig es un austríaco que fue muy amigo de Freud, es muy amigo cercano, aunque Freud era mayor que él. Hay una cantidad de correspondencia entre los dos que es muy valiosa. Y la prueba de la cercanía de Stefan Zweig con Freud es que a la muerte de Freud o en el funeral hubo dos personas que hablaron y uno de esos fue Stefan Zweig, eso fue Ernst Jones, el biógrafo de Freud. De manera que la influencia de Stefan Zweig fue bastante grande, especialmente en mis primeros escritos, en mis primeras publicaciones de carácter literario. Yo he dicho que yo me volví psicólogo por leer a Stefan Zweig. Stefan Zweig no era para nada un psicólogo, era fundamentalmente un escritor y un activista por los derechos humanos, por la justicia social, por los grandes problemas de la humanidad, por el futuro que nos espera, etc. Él murió en Petrópolis, Brasil, a los 60 años se suicidó, porque él consideró que la humanidad no tenía remedio.
por las cosas que están pasando hoy, parece que la humanidad no tiene remedio, salimos de un problema y caemos en otro peor, pero eso no quiere decir que no podamos continuar viviendo. Bueno, y más adelante, por ejemplo, Skinner fue una persona muy influyente en mi vida. Yo leí Skinner cuando estaba en la época de estudiante graduado, o sea, no en el pregrado de la Universidad Nacional, sino cuando más adelante, cuando yo estaba haciendo estudios doctorales. Leí Ciencia y Conducta Humana y luego los demás libros de Skinner, pero Ciencia y Conducta Humana fue probablemente el básico. Traduje un libro de Skinner y le escribí el prólogo. Traduje, no quise traducir un libro de Skinner y le escribí el prólogo y traduje otro que es Conducta Verbal, que ha sido un área de gran relevancia, especialmente en los últimos años. Por otro lado, están también autores como Darwin, que definitivamente impactó mucho en mi vida. Yo leí a Darwin cuando era estudiante de colegio y lo leí en el original, traducido al español, pero en el original, que era un libro gigantesco, es un libro gigantesco muy difícil de entender el origen de las especies. Y en esa época fue mucho más para mí, que tenía yo 14, 15 años, era bastante más complicado. O sea, habría sido como más práctico leer como un resumen, como una condensación de eso. Otro autor que influyó mucho fue Ramón y Cajal. Ramón y Cajal es un biólogo español que trabajó mucho sobre temas de carácter psicológico, es premio Nobel de Medicina, como ustedes saben. Él iba a ser el presidente honorario del Congreso Internacional de Psicología que se iba a realizar en Madrid en 1936. De modo que fueron autores muy variados. En épocas recientes, personas como Tiner, como Seligman, han sido personas muy relevantes en mis lecturas, han influido mucho en mis trabajos. También autores de carácter filosófico, estilo Mario Bunge y otros similares. Muchas gracias, maestro. En su dilatada vida como profesional, ya justa casi 60 años de haber sido profesional de la psicología, ha interactuado con una gran cantidad de psicólogos. De esos psicólogos, ¿cuáles lo han impactado especialmente? Yo creo que han sido muchos. Sí, eso se logró por correspondencia que tuve yo con ellos y también por encuentros personales durante los congresos internacionales de psicología. Al ser miembro de la junta directiva de la Unión Internacional de Ciencia Psicológica, había reuniones académicas en muchos países del mundo. Entonces yo siempre trataba como de comunicarme con las personas que consideraba líderes de la psicología en el momento. De eso queda básicamente parte de testimonios importantes. Uno es el libro que llama La psicología en el futuro, que es ante todo una que se publicó en Madrid, es ante todo una serie de entrevistas con los grandes de la psicología, de Skinner en adelante, que fueron los que hicieron la psicología a finales del siglo XX. Entonces, son entrevistas acerca de cuestiones metodológicas, cuestiones de áreas aplicadas, profesionales, etcétera, en boca pues, de los líderes de la psicología. Y la otra es una serie de cartas que se llama, el libro se llama Correspondencia de Psicólogos Eminentes, y son cartas escritas
por las grandes figuras de la psicología de la época y se refieren, ese es un libro bastante reciente, ese es un libro del 21 o 22, algo así, y que publicó Skopowski, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, y que se refiere a distintos aspectos relacionados con la, digamos, con la columna vertebral de la psicología. Entonces, mucha gente de esos influyeron altamente en mí. Una pregunta que no estaba aquí en el programa y que surge a raíz de lo que el maestro plantea. ¿Quién va a heredar esta correspondencia? Que es una correspondencia bien importante. Bueno, la correspondencia está publicada. ¿Está publicada? Está publicada por Skopowski en forma de libro. Y los originales de las cartas pues están. O sea, básicamente la correspondencia se publica la carta como tal, e inclusive hay unas que son manuscritas, tienen correcciones, y entonces se vuelve exactamente como esto, no se hizo ninguna transcripción ni nada. Sí, entonces las cartas están disponibles. Probablemente cuando yo termine mi ciclo vital, muchas de esas cosas pasarán al Colegio Colombiano de Psicólogos. Eso es altamente probable. Esa es la instrucción que tiene mi hijo también, que tiene mi hijo David, sobre lo que se debe hacer con esos materiales de carácter académico, científico, profesional, etc. Entonces, ¿quién va a ser el heredero? Pues el Colegio Colombiano de Psicólogos, pero al estar publicado, pues es bien correcto, interés público, correcto. Cualquiera puede acceder. Además, los libros de Skopowski tienen la ventaja de que son electrónicos solamente, no son en papel, pero son de acceso libre, así que eso es una ventaja. No que no sean en papel, yo prefiero los libros en papel, pero que son de acceso libre, entonces eso es bien importante. No sé si esta pregunta ya esté respondida. Pienso que gana en especificidad en relación con la pregunta anterior, y es: ¿qué libros de la psicología influyeron decisivamente en su vida profesional? Ya nos hablaba de Ciencia y Conducta de B.F. Skinner. Sí, yo citaría ese libro, citaría también algunos libros de Maslow, citaría varias obras más que influyeron fundamentalmente en mi desarrollo intelectual. Su vida profesional está llena de logros, de conquistas, pero como ocurre con todos los seres humanos, en la vida de todas las personas hay algunas frustraciones, en el sentido de que no se alcanzan algunos logros que uno se ha propuesto. ¿Cuál considera el logro más significativo y por qué, en primera instancia? Y en segunda instancia, ¿cuál considera su mayor frustración en el contexto de su vida profesional? Yo creo que el logro principal ha sido tratar de internacionalizar la psicología colombiana, tratar de fortalecer el gremio, tratar de que la sociedad colombiana entienda el papel que la psicología puede jugar, que está jugando y que es tan tremendamente importante para entender y solucionar los problemas. Los problemas contemporáneos. Ese sería como logro. Como frustración, hay una que es bien clara. Yo siempre quise hacer el Congreso Internacional de Psicología en Colombia. El congreso que va a ser en Praga este año, el año 24. Lo propuse
Eso es una cosa muy competitiva y muy compleja. Lo propuse desde hace muchísimos años y siempre dentro de las propuestas que se hacían, se decía que la mejor era la de Colombia, pero que el Congreso, si se hacía en Colombia, iba a ser un fracaso, porque no hay nadie, porque nosotros éramos un país terriblemente violento, terriblemente inseguro, y con eso fue pasando. Presentamos en distintas ocasiones, eso, los congresos internacionales se realizan cada 4 años y se presenta con 2 congresos de anticipación de 8 años antes de que tuviera lugar. Y siempre se decía que la principal propuesta, la más completa, era la de Colombia. En una ocasión, inclusive, invitamos al secretario ejecutivo de la RUPSI a que viniera. Entrevistamos a los principales decanos de psicología de Bogotá. El documento fue tremendamente bien elaborado y finalmente se dijo que no. Y se le concedió la sede a Berlín. Eso fue en el 2008. Cuando se explicó lo que estaba pasando y que a pesar de que nosotros la propuesta nuestra era la mejor, que evidentemente no la había aceptado la asamblea, que era lo que tenía que aceptar eso. Yo dije que quería decir unas palabras. Entonces el presidente de la IUCI le pareció que yo lo que iba a decir era cosas terribles de cómo nos maltrataron, etc. Yo felicito a los alemanes por hacer una vez más el Colegio Internacional de Historia. Y en privado pensé, bueno, ¿qué gana Alemania con hacer otra vez el Colegio Internacional de Psicología? Realmente no es mucho lo que gana. ¿Qué gana Colombia con hacer el Colegio Internacional de Psicología? Es muchísimo lo que gana. Pero el problema era el tema de inseguridad. Siempre, por ejemplo, Estados Unidos tenía en sus redes de información de que no se debía venir a Colombia, etcétera. Entonces, realmente lo que ellos decían que el Congreso podía ser muy bueno académicamente, pero que iba a ser un fracaso desde el punto de vista organizativo. Entonces, esa es una frustración que me quedó. Ya no lo voy a intentar más, ya eso se quedó así. Espero que mis sucesores lo intenten alguna vez. Yo creo que sí lo van a intentar. Y bueno, espero que recuerden todos los esfuerzos que hicimos, que obviamente esos son esfuerzos colectivos. O sea, no es que una sola persona haga todo eso, porque eso necesita presupuesto, cronogramas, apoyo, por ejemplo, el alcalde de Bogotá, documentación de Corferias que iba donde iba a ser el Congreso, la forma de financiarlo, pero a quienes iban a ser los principales invitados y con qué criterios, cómo iba a influir eso en la sociedad colombiana y en la sociedad latinoamericana también. Pero un montón de cosas por el estilo. Entonces, esa es la gran frustración que tengo yo a nivel profesional y que, como les digo, ya eso se quedó así, ya no, es algo que no tiene remedio. Colombiano. Yo creo que básicamente la organización gremial de la psicología, el traer invitados internacionales, en conseguirles becas a varios estudiantes, aún sin un número más grande, para que cursaran estudios en el exterior y que regresaran a Colombia, no que se quedaran en otros países, sino que regresaran a Colombia. Todo ese tipo de cosas han sido aspectos específicos que yo creo que han sido relevantes. ¿De cuáles de sus libros, de los 35 libros que ha producido, de cuáles se siente más orgulloso en su balance personal? ¿Cuáles considera que han sido sus mejores producciones? Pues yo creo que, por ejemplo, la psicología del hombre colombiano
el que más se ha discutido, como todos sabemos, es la psicología del aprendizaje. Pero el libro por Mario Bunge también de filosofía de la psicología, que básicamente lo que el libro consideró es que realmente escribir ese libro no fue iniciativa mía, sino iniciativa de uno, a quien había conocido yo en un evento internacional. Que los filósofos no saben lo que es la psicología científica y que los psicólogos no saben lo que es la filosofía contemporánea. O sea que ha habido dos islas de conocimiento que deberían tener relaciones de una con otra y que no las tenían suficientemente. Ese el problema pues sigue existiendo, aunque pues, se escribió el libro. Otro sería la síntesis experimental del comportamiento, que es también otro libro que considero importante. En fin, hay muchos trabajos eh, que han sido eh, compartidos, que se han compartido con la comunidad psicológica. Colombia siempre fue muy aislado del mundo, no solo en el campo de la psicología, sino en otras disciplinas. Y algo que a mí me parecía importante era que cuando se invitaba a alguien del exterior, quedaban sorprendidos de la gran cantidad de desarrollos importantes que se hacían en Colombia y que no trascendían. O sea, la cantidad de cosas importantes que están pasando en Colombia, en este caso específico de la psicología, y que no trascendían, o sea, que se quedaban ahí. Bueno, la idea era que esas cosas trascendieran, y eso se ha logrado con esfuerzos. Ahora en los congresos colombianos de psicología hay invitados internacionales de muy buena calidad. Aquí en Colombia han estado los líderes de la psicología mundial, pero no en el congreso, sino en el congreso internacional, sino en nuestros congresos nacionales. Los seres humanos, maestro, somos un conjunto de fortalezas, de debilidades, tenemos aciertos, tenemos desaciertos. ¿Cuál considera usted el error que haya cometido usted a lo largo de su vida, que haya tenido un mayor significado personal y profesional? Creo que todos hemos cometido muchos errores y lo importante obviamente es corregirlos. Lo importante es entender que se ha caminado por un camino que no era el más apropiado y corregir. Pero específicamente no podría citar alguno bien concreto. Lo que fue muy controversial para la comunidad psicológica fue la creación de la maestría en psicología clínica, básicamente porque es que fue la primera maestría que se hizo en psicología en el país y no había tradición ni había regulaciones sobre cómo hacerlo. Entonces yo básicamente organicé eso con base en las regulaciones internacionales, no había regulaciones nacionales. Y eso pues produjo una cantidad de fricciones y de problemas. Yo realmente eso no lo considero un error, sino una dificultad, un avatar de una cantidad de polémicas que se habían podido evidentemente evitar y que no llevaron a ninguna parte. La maestría sigue existiendo, la maestría es exitosa, sigue las normas colombianas, obviamente. Así que esa pelea pues fue un desgaste innecesario, vamos a ver en ese sentido. Maestro, respecto a la felicidad, algunos sostienen que es un momento, que son momentos. En ese contexto de los momentos de felicidad, ¿cuál ha sido para usted como psicólogo el momento más feliz de su vida? El momento más feliz de mi vida como persona fue el día en que nació mi hijo David.
Ese es el día más importante de mi vida, el día más feliz de mi vida, fue el día en que nació mi hijo David. Y en cuanto a nivel profesional, yo creo que cuando se publicó el libro de la psicología del aprendizaje, ese sería el momento más feliz porque era ya como estar en las grandes ligas, estar jugando en las grandes ligas de la psicología en ese momento. La felicidad no son solo momentos. Hay una, obviamente, tú conoces, hay una gran cantidad de estudios sobre felicidad que demuestran cuáles son los factores que se asocian con la felicidad, por ejemplo, tener un apoyo social, tener un apoyo familiar, tener algo que le dé sentido a la vida de uno. Hay un montón de investigaciones muy importantes al respecto y que se siguen haciendo. Usted sabe también que en varios de esos surveys, de esas encuestas sobre felicidad, Colombia ha resultado ser el país más feliz del mundo. ¿Bien? Entonces ya no estamos en los primeros, pero casi siempre estábamos en los 10 primeros puntos y en algunas ocasiones estuvimos de primeros. Eso se asocia básicamente con la resiliencia, que es algo muy de la psicología de los colombianos. En la antípoda de la felicidad estaría, diciéndolo un poco, en una forma un poco tonta, la infelicidad. Y me pudiera permitir un sinónimo de la infelicidad, la tristeza, para preguntarle esta introducción, para preguntarle cuál ha sido el momento más triste de su vida, en lo personal y en lo profesional. Sí, sí ha habido momentos tristes con frecuencia, varios momentos tristes. Y sobre todo en la etapa más como formativa, en la etapa más inicial había más dificultades que producían cuestiones de tristeza. Pero no nos podría... No uno específico, no podríamos puntualizar. Sí. En el tiempo que ha ejercido la psicología, ¿cuál considera el mejor momento de la psicología colombiana en los 60 años de su vida profesional? Pues yo creo que el mejor momento de la psicología colombiana es ahora, es en este momento. En la actualidad es el mejor momento de la psicología colombiana, como ciencia, como profesión, como una manera de mejorar la calidad de vida de las personas, como una inserción en la sociedad. Nosotros tenemos una ley que reglamenta la psicología, ya tuvimos otro anterior, esta obviamente es mejor que la inicial, tenemos una masa crítica muy grande. Yo creo que esta es la mejor época de la psicología colombiana, la época en la cual más le trabajé yo sería la época del plan quinquenal, o sea, los finales del 70, de la década del 70. Pero la época en la cual la psicología ha sido más relevante es definitivamente esta y esperamos que siga progresando. La psicología colombiana obviamente tiene muchas cosas que se tienen que enderezar, muchas cosas que tenemos que cambiar de caminos y todo, pero esta es una época de gran florecimiento, de mucho crecimiento. Un poco sobre la respuesta a la pregunta anterior, maestro. Hay una serie de hechos asociados a la psicología, el exceso de programas de psicología, la superpoblación o la sobrepoblación de psicólogos, las altas tasas de desempleo. Aún con esos factores, ¿considera el maestro que este es el mejor momento de la psicología colombiana? Sí, a mí el problema de la superpoblación de programas de psicología y de número de egresados me ha parecido muy importante siempre. Lo he discutido mucho a lo largo del tiempo.
Una de las discusiones importantes fue hace bastante tiempo con Rogelio Díaz Guerrero, que evidentemente fue la figura más destacada de la psicología en México. Entonces, cuando iban a crear algún programa, yo le decía que no crearan más programas, que ya en México había muchos programas de psicología, que había demasiados programas y que lo que había era una masa grande de gente que estaba pues en busca de ubicación laboral. Él me contestaba diciendo que entre más grande fuera la profesión, más poder, más influencia, más relevancia tendría en el país. O sea que una profesión pequeña era una cuestión muy diferente y el impacto no era tan grande. Como ustedes saben, cuando yo estudié psicología en Colombia había solo un programa de psicología, que es el de la Universidad Nacional, y ahora tenemos ciento y mucho, ¿no? Y 170 programas. Casi 200 programas de psicología a nivel nacional. Sí. Sí, eso quiere decir muchas cosas buenas. Por ejemplo, que la gente considera que la psicología es una carrera a la cual vale la pena dedicarse uno. O sea, que es un área de conocimiento a la cual vale la pena esforzarse uno, estudiar, dedicarle el tiempo, el esfuerzo, el dinero, las neuronas, todo eso. O sea, que tiene buena posición, pero yo no sería partidario de crear más programas de psicología. Y por ejemplo, definitivamente programas de psicología a distancia, decididamente no. En eso yo he sido muy claro y he sido muy minoritario, porque a la gente sí le interesan los programas de psicología a distancia. Me parece que sería como someterse uno a una intervención quirúrgica por parte de un médico que hubiera estudiado medicina por correspondencia. Eso sería un absurdo. Y es una cosa bastante similar, pero ahora existen programas de psicología muy grandes, hay mucha gente que valora la psicología como campo que puede ser el centro de su vida. Y realmente, aunque usted no ejerza la psicología le ayuda mucho para la vida personal, le ayuda mucho para otro tipo de trabajos. Y el desempleo profesional no es únicamente en psicología, el desempleo profesional existe en todas las áreas. Eso es complicado. Se propuso una ley en relación con salarios, que el salario de entrada fuera 2 salarios mínimos. Eh, y realmente, por la ley de la oferta y la demanda, es muy difícil decir cuál es un salario correcto, entre comillas. Depende, por ejemplo, una persona que no tiene, que se acaba de graduar de psicólogo, que no tiene ninguna experiencia, que no tiene ninguna publicación, que no ha hecho nada sino terminar de graduarse, ¿cuánto debe ganar? Lo que debe ganar es lo que la sociedad considera que es lo correcto. O sea, por ley de oferta y demanda, que es un salario bastante bajo, solo un poco más por encima del salario mínimo. El desempleo en los psicólogos no es tan grande como el subempleo. El subempleo es más grande que el desempleo. Y no debería haber desempleo, ni debería haber subempleo. Deberíamos ser capaces de utilizar estas herramientas de la psicología para crear nuevos campos. Como también he dicho, los psicólogos son personas muy creativas y trabajan en campos nuevos que hace unos años eran campos que no se conocían. Por ejemplo, la psicología del deporte, la psicología de la paz, lo que hablábamos anoche de la rehabilitación de los reinsertados en las guerrillas, son cosas que se han aprendido. Eh, Cuando aparece, por ejemplo, el COVID-19, que era una enfermedad mortal y que iba a acabar con la humanidad,
porque no tenía remedio, dado que el virus mutaba y mutaba y se encontraba algo contra el virus y poco tiempo después aparecían otras cepas. Entonces los psicólogos aprendieron mucho a cómo manejar ese tipo de situaciones. O sea, aprendieron a hacer camino al andar. En ese sentido, yo soy optimista, pero no partidario de que se hagan más programas de psicología ni psicología a distancia. Yo estoy clarísimo, clarísimo y totalmente enfático. A la psicología también, otro punto importante, la formación debe ser en todas las áreas, no debe haber formación especializada. O sea, no debe haber un pregrado en psicología forense o en psicología clínica o en psicología del desarrollo o algo así. No hay que ser en psicología y luego un posgrado, estudios avanzados a nivel de especialización, maestría o doctorado, que ya son especialidades. Pero de todas maneras, es como que usted no puede ser cardiólogo sin ser primero médico, no puede ser pediatra sin ser primero médico. Entonces, en psicología uno no puede ser psicólogo organizacional sin ser primero psicólogo. La anterior pregunta, maestro, apuntaba al mayor logro de la psicología colombiana. ¿Cuál considera usted el mayor logro? Esta pregunta es la opuesta. ¿Cuál considera el momento más crítico de la psicología colombiana en los 60 años en que usted ha estado Yo en ella? creo que en la década del 80 hubo muchas polémicas innecesarias, con factores de carácter político, con luchas entre escuelas, etcétera. Creo que la parte más compleja fue alrededor de la década de 1980. Indudablemente, en todo desde el momento de la creación, de la profesionalización, del inicio de la profesionalización de la psicología, a este momento ha habido muchas conquistas y logros. ¿Cuál consideraría usted el mayor logro de la psicología colombiana? Creo que la organización gremial, que creo que es el principal logro, la organización gremial sólida, que implica cosas tales como pautas de formación, inserción en la sociedad, cuestiones de salarios, contenidos de las mallas curriculares, ese tipo de cosas. O sea, en síntesis, la organización gremial. Aunque creo que ya respondió a la pregunta que le voy a hacer, por lo menos parcialmente, ¿cuáles consideraría los 3 mayores problemas que aquejan a la psicología colombiana en este momento? Creo que el número muy grande de egresados. Otra cosa que no hemos mencionado es la imagen pública de la psicología. Lo que la psicología es y lo que la gente cree que la psicología es, no son lo mismo. No son lo mismo, definitivamente. O sea, los psicólogos no hemos sido capaces de dar una imagen correcta de lo que es la psicología ante la sociedad. Yo creo que eso sería una limitación importante y el número muy grande de profesionales y el número muy grande de programas de psicología. Aunque esta pregunta no estaba inserta acá en el plan de la entrevista, la voy a hacer, maestro, porque me parece pertinente. Creo que, en mi opinión, creo que hay un cierto número de psicólogos muy mal formados que contribuyen a eso que usted está señalando de una mala imagen de la psicología. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado, maestro? Sí, hay programas de formación que no son los más adecuados y que no tienen las exigencias metodológicas, científicas, profesionales, prácticas, etcétera, que deberían tener. Entonces hace que haya personas que hablan como psicólogos y realmente no dan la imagen correcta de lo que es la disciplina.
O sea, que se asocia la psicología con la lectura del tarot y cosas de esas, eso es simplemente una aberración total. O sea, En lo gremial, ¿qué balance le queda de la psicología colombiana? el balance gremial es muy positivo, como hemos dicho previamente. O sea, ¿usted considera, de acuerdo con su respuesta, maestro, que constituye la mejor expresión de las asociaciones de psicología en Colombia? Evidentemente que es la principal asociación y la representativa. Tenemos también las COFOPSI, que se refiere básicamente a formación y aspectos más académicos, etcétera. Y las dos han trabajado muy armónicamente a lo largo del tiempo, lo cual es bien interesante. Tal vez esta pregunta sea innecesaria a la luz de las respuestas que acabo de emitir, pero aún así la voy a hacer. En lo disciplinar, ¿qué balance le queda de la psicología colombiana? No, pues el balance de todos los aportes que se han realizado, todos los trabajos de carácter práctico, de carácter profesional, de mejorar la calidad de vida de las personas, de inserción de la psicología en la sociedad, etcétera. El hecho de que sea una profesión muy grande tiene sus cosas buenas, además de tener muchas cosas que no lo son. Pero el hecho de ser una profesión fuerte, grande, que habla con una voz, porque nosotros hablamos con una sola voz, o sea, la psicología colombiana habla, una voz que es la voz de Colopsic. Entonces todo eso hace que sean logros de relevancia importante. Como su vida ha estado asociada en muy buena medida a la docencia, hay una multitud de discípulos, tuvo una multitud de discípulos, y de esos discípulos algunos trabajaron hombro con hombro en sus proyectos. No sé si lo coloque en una situación difícil, eh, con la pregunta en el sentido de tratar de que me precise, que nos precisara. ¿Cuáles de esos discípulos, a cuáles de esos discípulos ve con más futuro? A cuáles de esos discípulos usted les daría la posta para que continuaran el trabajo que usted empezó? Claro que no voy a mencionar nombres, pero sí hay un número grande de psicólogos que han sido alumnos míos, de los cuales yo he sido mentor, que no es solamente ser docente de esas personas, pero ser mentor, que es ir a apoyarlos en sus propósitos, incluirlos en grupos, tener una relación tanto personal como profesional, pero obviamente nombres no voy a mencionar, se quedarían por fuera muchos, pero es un número grande e importante de personas a las cuales les voy a pasar la antorcha. Ya es hora que se la pase, ¿ah? Ya hace un rato que se ha debido hacer así. Hay presidentes de 80 y pico de años en países importantes del mundo. Creo que los psicólogos podemos hoy a los 80 años todavía decir muchas cosas. Entonces, Juan José, pero hay que dejar el espacio para que lo digan otros. sí. Si no es que uno no los pueda decir, ya es hora ya es hora de hacerlo. Eh, las personas que harían el relevo sí consideran que hay algunas personas con ese paquete de características que usted mencionó, no solo de escribir libros, no solo de ser docente, sino de personas que puedan establecer una relación adecuada con los que vienen, que los puedan empujar, que los puedan habilitar. ¿Considera que dentro de sus discípulos hay algunos con esas condiciones? Claro que sí los hay. Y sobre todo gente que ha desarrollado nuevas áreas de carácter profesional. Y eso lo muchísimo, sí. Sino la vida no se trata en el mundo académico,
sino en gran parte es el mundo profesional. Y también, como hemos dicho, la psicología ahora es mucho más una profesión que una disciplina en el sentido básico de la palabra. De modo que el panorama, para cerrar, es un panorama positivo, es un panorama mejorable, como todas las actividades humanas. Y yo creo que la gente que viene después de mí, que ya está ejerciendo labores importantes, va a seguirlo haciendo. Una de mis características personales más negativas es ser imprudente. Soy imprudente. Esto para resaltar la pregunta que le voy a hacer, que es un poco continuación de la anterior. ¿Cuáles considera sus discípulos más destacados? Me parece que es una información que valdría la pena conocerse. ¿Cuáles de esa multitud de personas que estuvieron a su lado valdrían la pena mencionar? No, yo prefiero no mencionar nombres. Muy bien, maestro, respetable. ¿Cuál considera que es su legado de la psicología? A la psicología. Colocar la psicología latinoamericana en el mapa de la psicología internacional, eso es lo que yo siempre he dicho, fortalecer la psicología gremial, modernizar, si se quiere utilizar ese término, los conocimientos psicológicos, ese tipo de cosas que evidentemente han sido un trabajo largo y que van a seguir siendo. Y finalmente, maestro, ¿cómo le gustaría ser recordado? Como una persona que luchó, que trabajó, que tuvo una conceptualización optimista, que amó a su país, que luchó por su país, que luchó por su disciplina, que hizo camino al andar. Yo creo que eso es bien importante. Muchas gracias, maestro. Estupendo este momento porque nos ha regalado algo de sí mismo que creo que en algunas de sus respuestas no están contenidas en ninguno de sus libros y espero que esta información les sea útil a las personas que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias, Juan José, muchas gracias, Antina. Ha sido un placer y espero que sea útil lo que hemos conversado hoy y muchas otras cosas, no solo lo que hemos conversado. Okay. Muchísimas gracias, doctor Juan José, doctor Rubén Ardila, por este espacio.